Eh, Buenos días, alumnos. Mi nombre es Luis Gamboa, nutricionista, docente, magíster en docencia universitaria y diplomado en microbiología, ¿ya? Y la clase del día de hoy se va a tratar sobre la evaluación nutricional del adulto mayor, ¿ya? Entonces, para partir, eh, les voy a hacer una reseña de la contribución al perfil de egreso, ¿ya? Y los objetivos generales de esta clase es conocer los factores fisiológicos que influyen en el estado nutricional del adulto mayor, ya calcular su requerimiento nutricional y sus necesidades, y conocer la alimentación saludable del adulto mayor y el requerimiento tanto de macro como micronutrientes, que son un factor clave en la alimentación del adulto mayor, y las dificultades que tenemos nosotros como nutricionistas de la evaluación antropométrica en el adulto mayor. Para partir vamos a hacer una breve definición de qué se cataloga o se define como un paciente adulto mayor, y es una persona de 60 años o más, ¿ya? Y este es el criterio que se utilizó en las Naciones Unidas y asumido por el gobierno de Chile, ya establecido en la ley 19.828, ya donde también se crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Ya, para partir debemos tener en cuenta que el adulto mayor tiene ciertos requerimientos distintos, ¿ya? Al adulto, a la embarazada y al niño. Por tanto, nosotros tenemos que saber, ¿ya? Y tener en cuenta múltiples factores a la hora de entregar indicaciones dietoterapéuticas en los pacientes adultos mayores, ¿ya? Y como factores fisiológicos que influyen dentro del estado nutricional, tenemos un deterioro sensorial de la agudeza visual, ¿ya? Trastornos de la coordinación neuromuscular. También estos pacientes ya a través que van pasando los años, cada vez que se ponen un poco más añosos, tienen deterioro de los sentidos, el gusto, el olfato, les cuesta percibir más los sabores, tienen problemas de piezas dentales, que es algo sumamente relevante en la evaluación nutricional y que muchas veces a nosotros como nutricionistas se nos pasa por alto dentro de las encuestas alimentarias preguntar estas cosas que son sumamente relevantes cuando uno entrega una indicación dietoterapéutica. La mayoría de estos pacientes adultos mayores están recibiendo algún tipo de medicamento, ¿ya? Por tanto, muchos de ellos influyen también en la percepción de los sabores y gustos de los alimentos, ¿ya? Muchos de ellos también tenemos que tener en cuenta que son pacientes que dependen de alguien, muchos de ellos están postrados, ¿ya? O tienen algún tipo de cuidador, quien es el encargado de alimentarlo, ¿ya? Como solución, cuando nos encontramos con estos factores fisiológicos como nutricionista, tratar de realzar un poco más los sabores con hierbas aromáticas, utilizar también alimentos de preferencia del paciente adulto mayor para poder entregar una dieta más equilibrada y balanceada teniendo en cuenta estos factores. ¿Ya? También tenemos hipofusión secretora digestiva, que es la disminución paulatina y cualitativa de las actividades enzimáticas. ¿Ya? Se afecta el volumen de las eh, actividades enzimáticas en la glándula salival, gástrica y páncreas intestino, ¿ya? Entonces la secreción biliar siempre es la menos afectada y como solución cuando nos encontramos con esta hipofusión secretora digestiva, ya es fraccionar un poco los alimentos, dejar colaciones, ya tratar de que el paciente coma en cantidades no muy abundantes, ya para favorecer una mejor digestión, ya favorecer también las preferencias y gustos del paciente para que tenga una mejor calidad de vida y también una buena nutrición. ¿Ya? Otras cosas que también dificultan la absorción de algunos nutrientes, como por ejemplo la absorción del hierro, la vitamina B12 y el calcio, ¿ya? Es que la mucosa intestinal pierde la capacidad regenerativa, ¿ya? Recuerden que acá, por ejemplo, se puede visualizar que nosotros tenemos eh, una mucosa que absorbe los nutrientes cuando nosotros comemos, ya pasa por el esófago, llega al estómago, los ácidos gástricos hacen su trabajo y luego pasan las vitaminas, los nutrientes a través de la mucosa intestinal. ¿Ya? En el caso de ellos se pierde esa capacidad regenerativa, por tanto se absorben menos nutrientes. ¿Ya? Como solución, siempre tratar de hacer las dietas más variadas posible,
¿ya? Para poder tener una mejor absorción en el caso de estos pacientes, ¿ya? El estreñimiento, como sabemos, también es un factor sumamente relevante en la alimentación del paciente adulto mayor. Ya hay una disminución del mucus intestinal, atrofia del músculo propulsor, tienen menor peristaltismo, que es el movimiento que se produce en el intestino para eliminar las deposiciones. ¿Ya? En general, los pacientes tienen falta de movilidad, muchos de ellos, como dije anteriormente, están eh, postrados, ¿ya? Por tanto, eso también hace que al estar en cama, en reposo, haya menor movimiento intestinal, ¿ya? También los pacientes adultos mayores son muy malos para consumir alimentos ricos en fibra, que eso también produce mayor estreñimiento, muchos de ellos toman muy poca agua, ¿ya? Entonces siempre tratar de meterle de alguna forma la fruta y la verdura, ya sea en preparaciones distintas, ¿ya? Muchos de estos pacientes, como mencionaba, no tienen sus piezas dentales, por tanto es importante quizás cambiar un poco la presentación del alimento en papilla, en compota, para así entregarle alimentos ricos en fibra y frutas y verduras, ¿ya? También en el caso de lo que fuese posible, recomendar algún tipo de actividad física de baja intensidad, ¿ya? También hay disminución del metabolismo basal debido a la composición corporal. Recordemos que la composición corporal del adulto mayor es muy distinta a la del adulto y al del adolescente. Ya tienden a acumular mayor tejido adiposo porque son en general más sedentarios. Tienden a consumir mayor carbohidrato que alimentos ricos en proteína y ricos en fibra, y eso también va haciendo que se acumule mayor tejido adiposo, se pierda la masa muscular, sufran de artrosis y artritis por el mismo peso, ¿ya? Entonces, son factores que disminuyen el metabolismo basal. Ya tienen pérdida de elasticidad, del tejido conjuntivo y de la pérdida también de la masa ósea. Como le mencioné anteriormente, muchos de los fármacos tienen interacción con algunos nutrientes, por eso es importante en la anamnesis social consultar qué tipo de fármaco está consumiendo este paciente. ¿Ya? Lo que mencioné anteriormente, disminución del olfato, disminución del gusto, disminución de la absorción de nutrientes, de las glándulas salivales, tienden a tener la boca más seca, por tanto es más desagradable para ellos comer, y falta de piezas dentales. ¿Ya? Eh, Esto es como un resumen de lo que estábamos hablando. En general, estos pacientes sufren de artritis, artrosis, tienen menor actividad física, por tanto tienen más pérdida de la masa muscular y menor elasticidad, ¿ya? Y eso tiene que ver netamente con un factor de sedentarismo y de alimentación y también con la misma edad en sí misma. Otro de los factores que influyen bastante, ¿ya? Y que producen malnutrición que nos encontramos habitualmente en el paciente adulto mayor, pacientes que sufren de Alzheimer, que no se acuerdan ni siquiera que tienen que comer, por tanto son sumamente dependientes de alguien, la demencia, ¿ya? La depresión, el Parkinson y enfermedades gastrointestinales. ¿Ya? El aislamiento social también es un factor sumamente relevante, ¿ya? Se han hecho estudios que eh, eh, donde se han evaluado adultos mayores que se encuentran con aislamiento social y son más propensos a padecer depresión, demencia senil, y eso a la larga perjudica directamente la alimentación del paciente, ya que no quiere comer, se le olvida comer y sufren, tienen mayor riesgo de sufrir caídas, etc. ¿Ya? Bueno, enfermedades que se encuentran efectos de la enfermedad de los adultos mayores, ya son restricciones de dietéticas por las patologías mismas que hemos mencionado anteriormente: Alzheimer, artrosis, diabetes, enfermedades que ya los pacientes vienen trayendo, ya cambios metabólicos en la digestión, como lo mencioné anteriormente. Pacientes que también se encuentran hospitalizados también padecen malnutrición, ya. Muchas veces, como labor nuestra como nutricionista, es siempre estar pendiente de estos pacientes que están hospitalizados y que necesitan un soporte nutricional muchas veces, o alguna alternativa para poder seguir nutriéndose, ¿ya? También, obviamente, corren más riesgo porque su sistema autoinmune es más bajo, ya cuando tienen una malnutrición por alguna patología, ya por tanto son propensos a enfermarse, y eso empeora y agudiza más tanto las enfermedades que trae como su malnutrición, ¿ya? Trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, como mencioné anteriormente, estos pacientes tienden a subir de peso, ya a acumular grasa, por tanto tienen mayor resistencia a la insulina. Ya estos pacientes en general, el metabolismo de la glucosa se ve alterado porque tienden a tener mayor grasa, y eso bloquea, ya,
bloquea los canales donde se metaboliza la glucosa que anda circulando por la sangre. Por tanto, el tejido adiposo hace que se bloquee esa conexión del receptor de la glucosa. Y eso es lo que hace también que genera mayor resistencia periférica, ¿ya? Y hace que también hace trabajar al páncreas mucho más, ¿ya? Eso quiere decir que se encuentra mucha glucosa circulando en sangre, ¿ya? Y el páncreas empieza a secretar mayor insulina, ¿ya? Entonces estos pacientes son bien propensos a padecer resistencia a la insulina o diabetes, ¿ya? Y obviamente es producido por el aumento del tejido adiposo, por el sedentarismo, ya por esta selección de carbohidratos. Los pacientes adultos mayores en general, como mencioné anteriormente, son pacientes que comen muy pocos alimentos ricos en fibra, ¿ya? Muy poca proteína y más carbohidratos. ¿Ya? Entonces, también tiene modificaciones renales, menor respuesta de ácido-base, dificultad para eliminar productos del catabolismo proteico y exceso de electrolitos, ¿ya? Y disminución de la velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Como nosotros sabemos, el riñón, una de sus funciones principales es eliminar los desechos del cuerpo y en el caso de los pacientes adultos mayores también se ve dificultado. ¿Ya? Y obviamente por la disminución también de la velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Cuando ya empezamos a hablar un poco de la clasificación del índice de masa corporal del adulto mayor, tenemos esta tabla que es la tabla de la norma técnica del MinSal, ¿ya? Donde nos muestra IMC menor a 23, déficit de peso, normal entre 23,1 y 27,9 y el sobrepeso de 28 a 31,9 y obesidad mayor a 32, ¿ya? Que este es el cálculo básico que se hace, incluyendo en el adulto, que es peso por talla al cuadrado. ¿Ya? Lo que sí nos diferencia con los otros pacientes es el que es un poco más amplio el rango, a diferencia de los adultos, ya que 24,9 pasando ese valor ya se encuentra con sobrepeso, acá nos podemos dar cuenta que hasta 27,9 se considera normal. Y esto tiene que ver mucho con los cambios fisiológicos, ya como mencioné anteriormente, el paciente adulto mayor tiene otra composición corporal, ¿ya? Por tanto, hay que tener en cuenta eso, que no es lo mismo que un paciente adulto. Bueno, la albúmina, que es uno de los exámenes muy relevantes a la hora de evaluar pacientes hospitalizados, ¿ya? Y que nos entrega información relevante sobre la nutrición del paciente, ¿ya? La albúmina es una proteína plasmática. ¿Ya? ¿Y qué significan los resultados cuando se encuentran altos o bajos? Ya significa que los resultados, si los niveles de albúmina están bajo de lo normal, eso podría indicar algún problema, ¿ya? Transporta vitaminas y minerales, ¿ya? Y cuando nos encontramos con niveles bajos de albúmina, puede decir que haya un grado de malnutrición en el paciente adulto mayor, ¿ya? Y tiene muchas significancias, ¿ya? Puede ser enfermedad del hígado, como la cirrosis, enfermedad de los riñones, desnutrición, infección, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad tiroidea. Ya, la albúmina también es relevante, ¿ya? También es una proteína producida por el hígado, ¿ya? Y que también transporta vitaminas, ¿ya? Y también la T3 y la T4. ¿Ya? Entonces, ¿qué resultados podemos tener acá en estas imágenes que nos va diciendo estas flechas? Que si nos encontramos con niveles bajos, también se puede deber a que el paciente tenga una malnutrición. Ya, cuando hablamos de proteínas viscerales, que es lo que estábamos hablando recién, los indicadores bioquímicos más útiles en la tercera edad es la evaluación que consiste en medir las proteínas séricas como la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, y la síntesis de estos compuestos se lleva a cabo en el hígado, ya que es precisamente uno de los primeros órganos que se ve afectado por la desnutrición. Y estas proteínas tienen características específicas que las convierten en indicadores confiables, ¿ya? Y en esta tabla, acá tienen los valores de normalidad, de presión leve, de presión moderada y de presión grave. Y que esto, que es la albúmina, la tenemos que considerar también en el diagnóstico nutricional integrado del paciente. ¿Ya? Acá tenemos fórmulas de cálculo para poder estimar los requerimientos energéticos del paciente, ¿ya? Y que también se dividen por actividad ligera, moderada o intensa. Bueno, acá, para ahondar, macronutrientes críticos en el paciente adulto mayor, la proteína, ¿ya? En general preferir alimentos de origen animal, ¿ya? Y un 40% de proteína vegetal.
¿ya? En pacientes hipercatabólicos, obviamente, se debe aumentar, ¿ya? Y en pacientes que tienen alguna enfermedad renal, que se estén dializando, tener ojo ahí a los pacientes que tienen enfermedad renal en etapa 4 o etapa 5, disminuir dietas ricas en proteínas. Pero si el paciente no presenta esta patología, podemos perfectamente entregar una dieta un poco más alta en proteína, ¿ya? Y indicadores de nutrición en los pacientes que tenemos que tener ojo es pérdida del peso, ¿ya? Ingestión inadecuada de alimentos, cambio en el estado funcional, albúmina sérica menor a 3,5, ¿ya? Circunferencia muscular menor al percentil 10, pliegue tricipital menor al percentil 10 también, ya que recuerden que esta circunferencia nos entrega el estado de los compartimentos muscular y compartimentos grasos del paciente, y trastornos relacionados con osteoporosis o deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Los carbohidratos, tratar de que no sea siempre en los valores de normalidad, ¿ya? A menos que sea diabético, tratar de disminuirlo entre un 50 y un 55%. Cuando entregamos lípido, en el caso de estos pacientes, no más del 30% de la distribución de la molécula calórica, y hacer una selección de ácidos grasos saturados, monos y poli. ¿Ya? Y es importante también entregar ácidos grasos omega 3 2 veces por semana. Alimentos ricos como el pescado, podemos entregarle al paciente distribuirle en una minuta 2 veces por semana. Ya el calcio, como sabemos, en pacientes adultos mayores menopáusica es importante aumentar el calcio, el zinc, ¿ya? Y el selenio, que son sumamente importantes, porque ayuda el zinc en este caso intervienen en la síntesis de insulina y aumenta la capacidad de la cicatrización. Y también aumenta el sistema inmune. ¿Ya? Lo que es el selenio tiene una función protectora antioxidativa y se han hecho estudios que demuestran que es un factor protector al cáncer. Como objetivo nutricional, tenemos que tener en cuenta todos estos factores que mencioné anteriormente para entregar una buena dieta, saber cuál es la deficiencia y que pueda tener este paciente, hacer una buena anamnesis social, una buena anamnesis nutricional y mantener a este paciente dentro del peso adecuado. ¿Ya? Entonces, como conclusión, es importante que el adulto mayor tenga un buen estado nutricional e indicadores clínicos que comprueben su buen estado. Es aconsejable siempre que practiquen algún tipo de deporte de bajo impacto dentro de lo posible, ¿ya? Las actividades grupales de los adultos mayores también es sumamente relevante incentivarlos a que participen en algún grupo de adultos mayores, en las iglesias, ya que son factores protectores y redes de conexión en caso de cualquier cosa, ¿ya? Uno puede obtener información de diversas personas, ¿ya? Y es un factor, factor protector al paciente adulto mayor. ¿Ya? Entonces, como nutricionista es relevante tomar en consideración todas esas aristas mencionadas para entregar una buena dieta, ¿ya? Una buena dieta considerando todos estos factores sociales, farmacológicos, patológicos que pueda tener y acarrear este paciente. ¿Ya? Entonces, para ir terminando ya esta clase de adultos mayor, les dejé una actividad que es un caso clínico de un paciente adulto mayor de 72 años, sexo masculino, diagnosticado con estas enfermedades, ¿ya? Y están los datos antropométricos, ¿ya? Y exámenes bioquímicos y los compartimentos musculares, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico nutricional integrado, y también les entregué la anamnesis social para que puedan hacer, valga la redundancia, un análisis en profundidad de la alimentación del paciente, ya de las opciones que tenemos, y así ustedes puedan tener en cuenta cuál es la dieta más adecuada para este paciente. ¿Ya? Entonces, como desarrollo, realizar el DNI, realizar un análisis de la anamnesis social del paciente, calcular requerimientos nutricionales y realizar una minuta de un día para este paciente. Acá se encuentra la bibliografía en caso de que alguien quisiera ahondar un poco más en esta información, ¿ya? O en esta clase, para que ustedes puedan aprender un poco más. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.